Fraternal saludo a los familiares del subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, que en paz descanse, a su padre, a Miriam Edith Arquímedes Monroy, a sus hijos Sara Lucía Monroy y Gabriel Alejandro Monroy, y a su hermano Fausto Javier Monroy, a su compañera, esposa, que los conocí el día del entierro. Me pidieron que no hubiera impunidad en el hecho. El proceso de todos los que allí cayeron lo tiene la Fiscalía. Les he pedido la individualización para que proceda la investigación penal. Estamos a la espera de sus resultados. Bueno, ministro de Defensa Nacional Iván Velázquez y su esposa María Victoria, altos mandos militares y de la Policía Nacional, general Luis Mauricio Espina, comandante del Ejército Nacional, encargado de las funciones del Comando General de las Fuerzas Militares, almirante José Joaquín Amezquita García, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general Henry Armando Sanabria, director general de la Policía Nacional y su esposa María Fernanda, mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana encargado, vicealmirante Orlando Enríquez Grisales Franceschi, jefe del Estado Mayor Naval de Operaciones encargado del segundo Comando Armada Nacional y jefe de Estado Mayor Naval, coronel Claudia Susana Blanco Romero, director de la Escuela de Cadetes de Policía, general Francisco de Paula Santander, el obispo castrense, excelentísimo Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, funcionarios del Gobierno Nacional, generales, oficiales de insignia, suboficiales, alféreces, cadetes, mandos del nivel ejecutivo, soldados profesionales, patrulleros y personal civil del Ejército y la Policía que nos acompañan, sargentos mayores y técnicos jefes de comando de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, a los medios de comunicación, en general a toda la ciudadanía que aquí asiste a este acto, a la alférez Diana Alzate, que es alumna de esta escuela, que tuvo ahí un percance de salud por el sol, que ojalá se restablezca lo más pronto posible. Bueno, el ministro anotó uno de los temas fundamentales que este acto convoca, por el cual condecoramos a decenas, hombres todos, de la policía, de las fuerzas militares, que estuvieron en una situación indudablemente difícil y dramática, allá en Los Pozos, en San Vicente del Caguán, Caquetá. En la discusión pública se trató de llevar el tema casi que a las peores épocas de nuestro pasado, a tratar de ver que seguridad consiste en enfrentar la fuerza pública con la población civil. Eso no es seguridad, eso se llama inseguridad. Y cuando eso sucede no es propiamente la democracia lo que florece, sino su muerte. La fuerza pública y la población civil no están para enfrentarse, están para apoyarse. Esa es la base constitutiva del concepto de nación, la unidad entre las armas y el pueblo. No puede pensarse una nación si las armas enfrentan al pueblo o viceversa. Allí ya no hay nación y allí ya no hay democracia.
Por tanto, esas voces nostálgicas de momentos de nuestro pasado histórico, que ojalá nunca hubieran ocurrido, pues hoy se enfrentan ante una realidad, y es que cada uno de los individuos, de las personas aquí condecoradas, que debe recordar y vivir y evaluar, me imagino que diariamente, muchas veces, con su familia, en momentos de soledad, con sus hijos, los percances que vivió, las tensiones de estar ante miles de campesinos emberracados, como dice la poesía, indignados, con o sin razón, miles y miles que allí se congregaron en ese momento, y no saber exactamente la actitud correcta en un primer momento, si apuntar el arma, si apretar el gatillo, si más bien conectar el cerebro al impulso, si el cerebro podía recordar lecciones aprendidas, teóricas, prácticas, experiencias del qué podría ocurrir si ese cerebro no pensara fríamente, si no hubiera un talante democrático en el corazón. Y evidentemente cada individuo aquí condecorado, tanto de las fuerzas militares como de la policía, actuó en concordancia con un corazón democrático y con un cerebro frío, en el sentido de saber qué es el profesionalismo. El profesionalismo es eso: soldados profesionales, miembros de la policía también profesionales. Todos los aquí condecorados hicieron gala del profesionalismo. Y es que ante la peor de las tensiones, la peor de las circunstancias, cuando muchos seres humanos actuarían mal, llevados por la sangre caliente, por el sentimiento incluso, se actuó con democracia y se actuó con profesionalismo. No se disparó a la población civil. Y eso me parece fundamental, como lección incluso para las generaciones que van a venir, las que van a estar en esta escuela de cadetes de la policía y en otras escuelas militares, porque se aprenderá de allí lo que toca hacer. La conducción de una situación que pudo degenerar de una manera terrible. Solo imaginémonos qué sería el Caquetá hoy si se hubieran prendido las hogueras a través de una violencia que hubiera causado quién sabe cuántas bajas entre la fuerza pública y la población civil. Hay quienes quieren ver en la población civil un enemigo interno. No, esas poblaciones civiles que vemos, que se enfrentan a veces, que vemos, que bloquean muchas veces, que vemos, que tratan de alzar la voz, que piden algo o que exigen algo, poblaciones diversas, poco entendibles si uno vive en Chapinero, que tiene que ser entendida como esa gran diversidad nacional, como ese acumulado de la historia de Colombia que ha dejado tantas deudas sociales a través de los siglos, que se vienen acumulando en una presión en donde la gente de hoy ya no quiere esperar más, quiere un país mejor, más justo. A veces sus caminos no son los más adecuados. Allí en Los Pozos, ni más ni menos se puso en cuestión si es posible que la población humana que allí habita se pueda reequilibrar con la naturaleza y se pueda revitalizar la selva amazónica. No voy a ahondar en ese tema. Es de público conocimiento que este gobierno está porque la selva amazónica se pueda revitalizar. Y sabemos que eso no se hace sobre la base de destruir los derechos de las gentes que allí habitan, unos indígenas, otros colonos,
otras familias que vienen de generación en generación habitando ese territorio porque fueron expulsados violentamente de otros lugares del país en esos círculos concéntricos en que se ha convertido la historia nacional ligada a la violencia en Colombia. ¿Cómo negarnos a estudiar esa historia o no entenderla? ¿Cómo pensar que podríamos repetir las hogueras de la violencia una y otra vez como si no aprendiésemos de nuestra propia historia? Pues bien, nosotros tenemos ahora que aprender de los jóvenes, la mayoría que aquí condecoramos, porque nos enseñaron cómo no se repite la historia. ¿Cómo es posible, a pesar de la afrenta, a pesar de que se enterró a gente, 3 personas, tengo entendido, 1 perteneciente al Estado, a pesar de eso, se puede enseñar que de ahora en adelante la posibilidad de una unidad entre el pueblo y las armas de la nación, entre la nación toda, entre la sociedad civil y la fuerza pública, se vuelve fundamental para construir algo que nos pareciera lejano, ilusorio, que a veces se nos escapa, el que podamos vivir en paz. Y hay un segundo punto que me parece que es clave del análisis de los hechos de los pozos en San Vicente del Caguán. Es que también nos han dicho que porque no hubo un enfrentamiento a muerte entre la población civil y la fuerza pública, entonces somos débiles. Eso no es cierto. Débiles quienes la propugnan. Débiles los que piensan que por no atender demandas, que por no servir la mesa del diálogo, que por no escuchar a quienes no están de acuerdo con nosotros, mirarlos a los ojos, cruzar las palabras que son las únicas que expide un ser vivo en esta tierra y quizás en el universo, el ser humano, por lo cual somos específicamente humanos, que por no hacer eso, que es la demostración de la fortaleza de una sociedad, el poder dialogar entre sí, entonces se es débil. Débil es hacer lo contrario. La fuerza pública tiene una orden presidencial desde hace meses. Para todas las armas es una orden que se ha dado públicamente y se ha dado en todos los consejos de seguridad que se han realizado a lo largo y ancho de Colombia. El Estado va a estar en todo el territorio nacional. No hay territorio vedado, no solo a las armas públicas, sino a la política social del gobierno. La presencia del Estado en el territorio es fundamental si se quiere construir la paz. Si uno observa ya no solo los episodios de los pozos que están en San Vicente del Caguán, que están en una zona que fue y sigue siendo del conflicto armado, la pregunta que tendríamos que hacernos, no solamente mirando San Vicente, sino cualquier otro lugar del conflicto actual, el norte de Antioquia, el nordeste antioqueño, donde hemos estado tantas veces en los últimos tiempos, o el Cauca, o el Pacífico nariñense, cualquiera de esos territorios nos da un mismo mensaje. Se hicieron acuerdos de paz, los que allí actuaban de manera violenta dejaron las armas, dejaron la violencia y sin embargo de nuevo hay violencia. Una y otra vez. Si yo volviese a un sitio que de joven recorrí a pie, precisamente en uno de esos procesos de paz, allá en Santo Domingo, Tacuelló, Toribío, Cauca. Si yo volviera en este momento allá, y hace exactamente
33 años que no voy, encontraría que esa zona es también hoy una zona de violencia. ¿Y qué pasó en 33 años? Si allá se firmó un acuerdo de paz, quizás el precursor de todos, ¿por qué hay de nuevo violencia? ¿Por qué si el M-19 dejó las armas y allí estaba, y entró las FARC y volvió a dejar las armas y allí estaba, hoy otra vez hay violencia en el mismo lugar? Tacuello. Porque hay una incapacidad del Estado que no es de la fuerza pública, necesariamente. Hay una incapacidad del Estado de llegar allí a donde ha estado la violencia para construir la paz. No es capaz. 30 años lo demuestran, solo con un ejemplo, pero podríamos poner centenares. No llegan las escuelas, no llega la luz, no llega la reforma agraria, no llega la rentabilidad para producir alimentos. El campesino sigue o muriéndose de hambre o teniendo que sembrar hoja de coca y ya no le compran siquiera la hoja de coca. El Estado es incapaz de hacer progreso en el territorio. Es incapaz de incluir el territorio dentro de una sociedad próspera. Esa incapacidad del Estado es lo que hace que la violencia se vuelva permanente. Y por tanto, si lo ponemos en el terreno de ahora y hacia el futuro, hay que dotar de capacidad al Estado para que pueda recuperar de la violencia, sea porque haya procesos de paz, o sea porque no los haya, exista la posibilidad de recuperar el territorio de la violencia hacia la paz. Y eso implica, y esa es la orden que se ha dado, de entrada, no lo único, no como el único principio, porque sería absolutamente parcial y equivocado, el que la fuerza pública cope el territorio nacional, el territorio de la violencia. Cuando aquí decimos que no matamos civiles, que se establece un diálogo con la sociedad a pesar de toda su diversidad, sus exigencias, lo complejo que es cada territorio de Colombia, no estamos diciendo que el Estado entonces abandona el territorio. Estamos diciendo que queremos cambiar una historia de décadas que no le ha servido al país. Precisamente esa historia en donde el Estado abandona el territorio a su suerte y deja a su población a la matanza en general. Nosotros, y esa es la orden, no somos débiles en eso. La experiencia del norte y el nordeste de Antioquia, en donde hoy se mantienen 12,000 hombres y mujeres de la fuerza pública, tanto de las fuerzas militares como de la policía, es la demostración, y de ello aprenderemos, que se puede controlar el territorio por parte del Estado. Y que si el Estado no controla el territorio, no hay paz. Háblese lo que se hable o no se hable, el Estado debe controlar el territorio. Y por tanto, lo mismo que hemos ya hecho y se mantendrá en el norte y en el nordeste de Antioquia, ahora pasará a otros territorios que algunas personas creen vedados para el Estado. Eso implicará sacrificios e implicará una ley de oro, que la fuerza pública que se ubique allí, que tendrá que rotarse para descansar y para evitar incluso los contagios de este tipo de organizaciones que hoy asolan el país, que la ley de oro es precisamente la que nos enseñaron las personas que condecoramos hoy, que debe establecerse una férrea unidad entre las gentes humildes y las armas de la nación, como base precisamente
de quitarle el territorio a la violencia y de entregárselo a la paz, a la democracia y a la justicia social. El copamiento del territorio, por tanto, es el inicio, no el final. Las armas son el inicio, no el final, porque el final de un proceso adecuado de paz es que la población en esos territorios pueda gozar plenamente de todos sus derechos y libertades y por tanto de sus deberes. Ahí podremos decir que Colombia está en paz. Por tanto, no hay debilidad en los pozos. El Estado de Colombia y este gobierno al que hemos llamado el gobierno del cambio, lo que va a provocar es que esos territorios abandonados por el Estado van a ser llenados por el Estado y la sociedad para que se llenen de paz. Felicito a todos los hombres aquí condecorados. Creo que han dado una lección a la sociedad colombiana, a las futuras generaciones de la fuerza pública. Esas medallas son más que merecidas, y mi abrazo solidario a la familia de nuestro querido, vamos a ver dónde están los nombres de la familia, Arquímedes, que nos abrazamos y hablamos mucho allá en el entierro de nuestro oficial. Arquímedes, padre boyacense, campesino, Arquímedes Monroy, tenga usted mi abrazo solidario, a su esposa, a sus hijos, que sepamos que la caída de Arley Monroy no fue en vano, que en su entierro no estuvimos solamente por hacer un acto simbólico y no más, sino que sentimos su dolor, obviamente no tanto como ellos mismos, y esperamos que la vida de Arley Monroy se pueda reivindicar a partir de la efectividad misma de nuestros actos, construyendo en esa misma región donde cayó una región de paz. Gracias, muy amables por escuchar.